Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Deja que me figuró. Radio Pichincha. Bienvenidos todos y todas a un programa más de Frente Radiosa, un espacio comprometido con agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y esta tarde me acompaña en la conducción Daniel Bisuete, experto en temas de educación superior y una voz que en adelante se suma al equipo radioso en la conducción de una serie de programas que proponemos llevar a cabo sobre el lugar de la universidad en la sociedad. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola Isabel, será un gusto para mí asumir este nuevo rol. Aprovecho para saludar a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia. Hoy es lunes 23 de agosto de 2021 e iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Estamos como Frente Radiosa en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, iVoox. Agradecemos a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales, a Gabriel Otero y a todo el equipo de producción que hacen posible el programa del día de hoy. Como les decíamos ya, esta tarde queremos problematizar el lugar de la universidad en la sociedad ecuatoriana, desde el regreso a la democracia, entender cómo diferentes actores sociales y políticos impiden y disputan la universidad. Para conversar al respecto nos acompañan Andrea Adrians, presidenta de la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador e ingeniera forestal, José Antonio Figueroa, profesor investigador de la Universidad Central del Ecuador, y Clever Naula, analista social y político. Bienvenidos, bienvenida. Gracias, Isabel. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos contando que el presidente Guillermo Lasso acudió la semana anterior por primera vez desde su posición a la Asamblea Nacional para entregar un proyecto de ley con reformas a la Ley de Educación Superior. Lasso, ahora gobernante, da una poderosa señal simbólica para el que sería uno de sus caballos de batalla desde que irrumpió en política hace casi 12 años, el modelo de universidad. En su discurso, Lasso mencionó en reiteradas ocasiones que haría del gobierno un punto de apoyo para los jóvenes, a quienes se refirió prometiéndoles que serían libres, en clara alusión al sistema de admisión. De igual forma, se refirió a las universidades, a quienes ofreció mayor autonomía. Dicho acto, aunque decidor, no fue aislado. Próxima a presentarse la proforma del Presupuesto General del Estado, rectores y rectoras de universidades públicas han mencionado su preocupación por el presupuesto universitario, sospechando de un nuevo recorte que de cierta manera se consolidó hoy, 23 de agosto. Además, al final de la semana anterior, Guadalupe Llori devolvió la visita a Carondelet y recibió, en un acto simbólico pero de poca trascendencia jurídica, el allanamiento del Ejecutivo a la ley de creación de la Universidad Amauta Iguasi. Por otra parte, la convulsa y otrora gobernante Revolución Ciudadana no se ha manifestado al respecto, aunque vocerías individuales han rechazado la propuesta de reforma. La historia reciente de Ecuador da cuenta que el bloque de poder dominante busca promover un tipo de universidad que sea funcional a su proyecto de sociedad. Así, a las constituciones desde el retorno a la democracia le han sucedido cambios en el sistema universitario. Mientras la constitución de Sangolquí dio paso a la creación de las universidades privadas de baja calidad y autorregulación del sistema, la constitución de Montecristi promovió la calidad y la meritocracia como principios del sistema de educación superior, incorporó la gratuidad al tercer nivel y excluyó de la regulación a los representantes estamentales de las universidades. En la propuesta de la Revolución Ciudadana, una de las principales controversias fue el examen de admisión a la universidad durante el gobierno de Rafael Correa, teniendo a Lasso, el movimiento indígena y organizaciones filomaoístas como principales voceros de la crítica. Más allá del acceso, Lasso, ya en el poder, está promoviendo reformas legales y de facto al sistema universitario, incluso yendo en contra de lo estipulado en la Constitución, como en lo relativo al presupuesto para universidades públicas y cofinanciadas, y en el diseño de una nueva gobernanza universitaria con delegados gremiales.
¿Es la reforma de Lasso una declaración de principios de su modelo de sociedad o son tan solo ajustes a la gobernanza universitaria? De esto y más conversamos esta tarde en Frente Radiosa. Bienvenidos, bienvenidas. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. No lo soñé. Radio Pichincha. Arranquemos pensando en los modelos de universidad en el largo plazo. La creación de universidades ha sido un indicador histórico al respecto del proyecto universitario de las élites políticas y de la correlación de fuerzas que existe en el país en épocas determinadas. La Constitución del 98 dio paso a la creación de las universidades de garaje, que luego del mandato 14 de la Asamblea Nacional Constituyente fueron cerradas, la mayoría de estas privadas. Posteriormente se crearon las llamadas universidades emblemáticas, 4 instituciones públicas que competirían a nivel mundial con universidades de prestigio. Recientemente, en el gobierno anterior, se crearon la Universidad Intercultural Amauta de Huasi, que tiene una larga trayectoria en el país, y están muy avanzados los trámites para el funcionamiento de la Universidad de la Policía. Ambas fueron aprobadas en el gobierno anterior y han tenido apoyo durante el gobierno actual. Conflicto no es karma. Estas dos, por supuesto, son parte, recibirán financiamiento público. Se crea, ¿qué nos dicen? Quisiera preguntarles a nuestros invitados, ¿qué nos dicen los tipos de universidades públicas, privadas, y la regulación general del sistema, sin entrar al detalle de las reformas, sobre el tipo de sociedad? ¿Qué universidad para qué sociedad está en juego? Comencemos contigo, Andrea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel, Isabel, José, y bueno, pues a las personas también que se encuentran en el panel, disculpen, no logro ver los nombres de todos, y de igual manera para quienes nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, algo importantísimo, Daniel, que hay que mencionarlo, es que estas universidades, o más bien la creación de las universidades, conlleva a una responsabilidad mucho más allá que el plantear una creación de acuerdo a ciertas necesidades. Las universidades que se crean en el país, estas presentan distintos tipos de necesidades que deben ser consideradas no únicamente por quienes a lo mejor están considerando esta creación, sino por quienes también van a demandar los recursos que estas necesitan para que estas puedan llevarse a cabo. Hoy en día vemos una situación bastante complicada y es que los recursos para las universidades que actualmente existen no son repartidos de manera correcta. Es decir, unas tienen más, otras tienen menos. No hay tampoco un presupuesto asignado por estudiante, que es lo lógico, porque un estudiante voy a hacer un ejemplo, de X universidad tiene más presupuesto, llega hasta los $5,000 de presupuesto, mientras que otro estudiante de otra universidad pública o escuela politécnica tiene un presupuesto destinado de alrededor de $2,000. Entonces, sí es realmente ahí una situación bastante significativa que antes de plantearnos las interrogantes expuestas el día de hoy por tu persona, sería importante que también nosotros nos planteemos. Es la seguridad de que no se creen más universidades cuando las que sí existen actualmente tienen problemas de esa índole. Entonces, eso dentro del debate debe marcarse como un punto muy importante. El tema del financiamiento para cada una de las IES públicas en este caso, hablamos de universidades, escuelas politécnicas, la distribución correcta que debe existir de estos presupuestos por estudiante y sin infringir lógicamente en lo que establece la Constitución, que es la igualdad de derechos para cada uno de los estudiantes, o en este caso de los jóvenes que participamos del sistema de educación superior del Ecuador. Gracias, Andrea. Voy contigo, Clever. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué nos dice la creación de universidades y el tipo de universidades que se crean del sistema universitario y de nuestra sociedad en general? Saludos cordiales, un abrazo para quienes nos escuchan, a la audiencia y ustedes. Gracias por la gentil invitación. Yo creo que hay una cosa que me parece importante reflexionar antes de entrar en, digamos, en una discusión un poco más profunda, es decir, ¿a quién responde la universidad? ¿Para qué responde la universidad? ¿Es un lugar de adoctrinamiento o de libre pensamiento? Y empecemos como pensando este tipo de cosas, sobre todo en el momento en el que vivimos ahora en la sociedad ecuatoriana. Es decir, creo que es importante preguntarnos también quién va a ser el motor o cuál va a ser el motor del desarrollo de una sociedad como la ecuatoriana. Nosotros venimos de una década, desde el 2007 al 2017, en el que
el Estado era básicamente el motor importante del desarrollo de una sociedad. Y ahora creo que estamos, digamos, como en este intento de transición hacia este intento de que el sector privado sea el motor de la generación de la riqueza. Y en eso, y en medio de esa transición, yo creo que está la Universidad Ecuatoriana. Y obviamente el hecho de que el presidente Lasso haya enviado estas propuestas de reforma no es una cosa menor, más bien es una cosa que apunta justamente a que el sector privado tenga, digamos, esta libertad de ser el generador, entre comillas, del desarrollo y del bienestar de la sociedad, pero esto tiene un costo y el costo estamos viendo ahora. Hemos visto este intento de reforma que ya hay un recorte muy, muy grande de presupuesto y creo que sí hay que decirlo con todas las letras que esto atenta contra el mismo desarrollo de la sociedad. Si el gobierno, si las autoridades públicas ahora están diciendo que necesitamos reactivar la economía, necesitamos una economía mucho más dinámica en un mundo más global, el que haya un recorte en el presupuesto de las universidades y sobre todo en afectando a poblaciones vulnerables, me parece que va en contra de lo que se está diciendo. Particularmente yo vengo de pueblos y nacionalidades, de comunidades, de sectores donde la educación superior ha sido prácticamente una tarea muy pendiente, no solo por los gobiernos, sino hasta por las mismas organizaciones que hemos tenido esta forma de estar dentro de lo público, y la educación es una tarea pendiente, ¿no? La educación superior sobre todo. Gracias por tu mirada, Clever. José, voy contigo para culminar esta primera ronda. ¿Qué nos dice la creación de universidades, del tipo de universidades, sobre la sociedad o el momento de la sociedad que se vive? Andrea mencionaba el financiamiento, Clever mencionaba también al servicio de quién está la universidad o de qué intereses. ¿Cuál sería tu perspectiva sobre el tema? Bienvenido. Gracias, Daniel. Gracias, Isabel. A ver, a mí me parece que el núcleo central de las dos propuestas que han sido emitidas desde el Senacit, por un lado, con el aval del Ejecutivo, hace aproximadamente un mes y algo, que fue enviada a los rectores. Y la propuesta, que es una propuesta muy corta, que fue enviada hace pocos días a la Asamblea, con carácter urgente, básicamente lo que me parece a mí que señalan es realmente el abandono del vínculo de la universidad con la sociedad, el abandono de las responsabilidades que la universidad tiene con el conjunto de la sociedad, y básicamente lo que se entiende es que la universidad es otro emprendimiento más que hay que apoyarlo como emprendimiento hecho por actores privados que quieren hacer su negocio, y hay que hacerlo, hay que plantearlo con transparencia, con claridad de esto. En el primer núcleo, digamos, en los dos casos, creo que la tesis central que se está planteando es que hay una crisis económica que es insuperable, que es una crisis económica que es inviable, ¿no? Por lo tanto, el Estado ya no puede hacer ningún tipo de inversión en torno al tema de la educación, y realmente lo que se trata es de que ese vacío, esa imposibilidad que tiene el Estado sea sustituida por los inversionistas privados. Esto conduce entonces realmente a tres tipos de modelos de universidad. Las universidades de élite, ¿no es cierto? Universidades de élite, que son universidades que tienen mucho dinero y que están conectadas con el capitalismo global, no con el capitalismo nacional necesariamente, porque hay que tener en cuenta que las universidades están desconectadas de la sociedad. Hay un rubro bastante grande de universidades que serían las universidades llamadas de garaje, con mucha razón, que se está incluso en este momento, hay un asambleísta que acaba de plantear esta mañana que se reabran estas 14 universidades que fueron cerradas, además con unos argumentos bastante curiosos, muy en la onda de los fake news, unos argumentos que no tienen ninguna base en la real. Y por otro lado está la universidad pública, que en la propuesta que fue enviada inicialmente a los rectores se dice que no es posible abrir más universidades con recursos públicos, y sin embargo se está en una situación ambigua respecto a lo que es el tema del libre ingreso, lo que significaría una hipermasificación de la universidad,
una pérdida total de la calidad de la universidad pública. Y en los tres casos realmente lo que se está atentando es el principio de la pertinencia, como es definida por la Ley Orgánica de Educación Superior. O sea, la pertinencia en el sentido de que la universidad debe corresponder a un proyecto de desarrollo, de mejoría, de construcción de una sociedad de buen vivir. Eso se rompe. Y por otro lado, el segundo nivel de la pertinencia que era entendido en las LOEs inicialmente, que es el tema de que si tú tienes que tener una pertinencia social, entonces tú tienes que tener una pertinencia académica. Es decir, tú tienes que organizarte en torno a la calidad, una pertinencia de tipo epistemológica, que los programas realmente correspondan a los requerimientos locales, nacionales y nacionales, locales, regionales, ¿no es cierto? Pero todo eso se deja de lado. En realidad yo ahora que he estado viendo las dos propuestas, en realidad lo que estamos viviendo es como el neoliberalismo ataca directamente tres elementos que son fundamentales: el tema de la salud, todo el proceso de privatización, la privatización de la seguridad y la privatización de la educación, que son tres rubros que deberían realmente ser innegociables para mantener una sociedad factible, viable. Yo creo que básicamente lo que se está proponiendo en este momento es una desconexión entonces de la educación superior con la sociedad, y por lo tanto entraremos en un proceso de creación más o menos masiva de profesionales que no van a tener ningún tipo de ejercicio profesional, no van a tener, sí, entonces realmente vamos a volver a lo que estábamos hace unos 15 años atrás, un montón de profesionales manejando taxis, y esa es la realidad a la que se plantea. Porque además detrás de eso hay un proceso de desmonte del aparato de desindustrialización, de reprimarización del país. Entonces es un negocio, es un business, es realmente un emprendimiento, es como ponerse una fábrica de chocolates o de helados, no hay más. De acuerdo, José, muchas gracias. Andrea, regreso contigo. En función de lo que han dicho tus compañeros de mesa, ¿cuál es tu opinión? Retomando lo que nosotros sugeríamos al inicio, ¿crees que se pueda decir o sostener que la reforma propuesta por el gobierno de Lasso es entonces la declaración de principios de su modelo de sociedad, un modelo de sociedad que vuelve a la universidad un emprendimiento al servicio de intereses privados, pero que de alguna manera, retomando lo que decía José, la desconecta de su pertinencia social e incluso académica? Bien, Isabel, hay un punto muy importante y me gustaría refutar un poco tanto en lo que expresaba José como en lo que podía expresar Clever también. Y es un punto importantísimo, y a lo mejor para las personas que ya están fuera del sistema de educación superior como estudiantes, o a lo mejor están dentro pero inmersos desde la docencia, desde otro tipo de sectores, no podemos palpar, y es algo importante dentro de la universidad y de la educación superior, y es que los estudiantes o la universidad, la educación superior no debe ser de ninguna manera partidista. No estamos hablando de a lo mejor hace una época, yo que sé, unos 14 años atrás, a lo mejor unos 4 antes, 10, o de la actualidad. Esas dos convergencias totalmente distintas, yo sí discrepo totalmente, porque siento y considero personalmente que la educación superior de ninguna manera debe ser partidista. Que exista la política dentro de nosotros al ejercer diferentes cargos, diferentes tipos de participaciones que tenemos los estudiantes, es correcto. Sin embargo, el partidismo es un punto muy aparte. Recordemos justamente por el tema de financiamiento. El tema de financiamiento es clarísimo, y es por eso inicié con eso mi intervención del día de hoy. Este problema de las universidades no es un problema que surge hoy, no es un problema que surge hace 4 años, es un problema que ya lo veníamos viendo hace un tiempo atrás, y es justamente porque las universidades e instituciones de educación superior no poseen esa libertad financiera que pueden ellos tener directa. Ya veíamos cómo antes estaban sometidos a ciertas situaciones en donde la Contraloría mismo hacía que sea una presión para poder cumplir ellos completar, o más bien poder cumplir con el uso de los recursos que llegan a las universidades o a las instituciones de educación superior. Eso es claramente una muestra de que el problema no es hoy, el problema ya venía desde mucho tiempo antes. La repartición, el tema presupuestario, el tema cómo se repartió el presupuesto, el tema de cómo hoy en día estamos palpando que están viéndose en un tema partidista y se están olvidando de lo que realmente es importante, y es el tema de la academia. La academia se construye hace mucho tiempo atrás, en donde se debió priorizar el tema de los insumos, que también eso afecta dentro de la educación superior. Ahora,
directamente al punto de enfoque es que realmente hoy, como palpamos una realidad como estudiantes, aparte del tema partidista, no considero yo que se hable de un modelo, porque ya digo, hablar de un modelo de sociedad es hablar de un modelo partidista. Nosotros estamos hablando realmente de la responsabilidad que tienen que tener el gobierno actual, el gobierno anterior también, de lo que hoy estamos palpando. La realidad que vivimos hoy, o el tipo de modelo de educación superior que vivimos hoy, no es un modelo que se estableció hoy, es un modelo que ya lo vivimos antes. Hoy se están viviendo las consecuencias a lo mejor de esos modelos y también las nuevas reformas están causando y causarán efectos de aquí a un largo plazo, inclusive un corto. Nosotros hemos sido muy críticos en el tema de la reforma, que era lo que en principio se expresaba. Esta reforma que plantea el presidente de la República realmente sí nos afecta. No creo yo, y de hecho me sentiría totalmente en contra del criterio de decir que las universidades o las instituciones de educación pública son un emprendimiento. No podemos comparar, eso sería una falta de respeto, inclusive comparar a un emprendimiento con una institución de educación superior. Una institución de educación superior, muchas de ellas llevan años dentro de esto, 50 años, 49 años. Es un tema muy delicado hablar o comparar siquiera el sistema de educación superior con un emprendimiento. Ahora, el tema de la inversión y cómo quieren desarrollarlo dentro de un modelo educativo hoy en día y las propuestas que realiza el señor presidente, eso es un tema muy aparte. Es un tema que se debe analizar desde el punto de reforma, más no desde un punto partidista. El punto de la reforma, voy a hablar de manera gremial, sí afecta directamente a los estudiantes. Estamos viendo cómo esta predisposición, o más bien esta reforma que se propone de poder de alguna forma cobrar los cursos de nivelación, el prepolitécnico que se hace, el sistema de unidad de admisión y nivelación, es un problema y sí nos afecta a nosotros. Habrá un porcentaje elevado de deserción, es real, pero el tema es que esta propuesta llega al debate y en ese debate es donde nosotros como actores políticos principales de las universidades, gremiales, el tema también de los docentes, de los empleados, trabajadores que estamos dentro de las IES, pero esto afecta directamente a los estudiantes y daremos nuestro punto de vista. Sin embargo, para finalizar nada más, sería importante establecer esto, no comparar más bien a nivel de emprendimientos, sino de desarrollo y academia. Recordemos que la academia no se trata de crear un producto final, se trata de generar los futuros profesionales que estarán encargados de las futuras administraciones, quizá de nuestro país. Entonces, eso también implica una responsabilidad. No estamos a favor de ninguna reforma y seremos críticos. Sin embargo, también es importante que se respete el tema de la educación superior y que no hagamos comparaciones a lo mejor un poco fuera de contexto. Gracias, Andrea. Perdón que te corte, le quiero dar la palabra a Clever. Voy a retomar algunos puntos que ha situado Andrea y más bien pedirte tu opinión al respecto, Clever. ¿Estás de acuerdo en que pensar o poner sobre la mesa, debatir en torno a un modelo de sociedad y vincularlo a un modelo de universidad es algo netamente partidista que no cabe, o más bien hay que disputar los sentidos que se le quieren dar con los que se quieren marcar a la universidad en distintos ciclos políticos del país y a la vez preguntarte, tal como sugería Andrea, no es un problema nuevo, es un problema que ya viene desde antes de esto que atraviesan hoy por hoy las universidades. Gracias, Isabel. Yo creo que es importante entender a la universidad como un espacio en el cual las sociedades se desarrollan. Es decir, las discusiones que ha dicho Andrea son absolutamente reales, ¿no? Y lo que ha dicho José también. Yo creo que la universidad es un ente donde se desarrolla mucho la política, ideas políticas, pero también la idea de la sociedad que se está construyendo se nace en las universidades. Yo dije hace un momento que la universidad probablemente ahora está en un momento clave. No es una cuestión menor que el presidente Lasso haya planteado este tipo de reformas, porque prácticamente lo que están intentando hacer en este momento, o lo que han intentado hacer los últimos años, es esta transición del motor de la democracia. Es decir, el motor de la democracia tiene que estar en el Estado, con un Estado fuerte, con un Estado bastante regulador, que controla las universidades, que dice lo que tienen que, básicamente, lo que hacer, lo que tiene que hacer una sociedad por medio de decisiones técnicas, o le dejamos simplemente al vaiván del mercado, o le dejamos simplemente
esta autonomía, esta autorregulación, porque finalmente si nosotros creemos que una sociedad va a caminar en un cierto sentido, la universidad también va a caminar en ese mismo sentido. Por eso hay mucha gente que dice, bueno, las universidades en este momento tienen que formar emprendedores, tienen que formar gente que no dependa necesariamente de un trabajo fijo y estable, sino que empiecen a generar las ideas. Y a mí me parece importante que, tomando ejemplos muy concretos en las universidades ecuatorianas, en algunas privadas, están ya dentro del currículum esta materia del emprendimiento como una forma de, digamos, de adoctrinar a la sociedad, muchos dicen, y otros dicen como una forma de generar este libre pensamiento. Entonces, nos damos cuenta que ahí la universidad sigue siendo un espacio en disputa, no solamente un espacio para los estudiantes. Yo fui un estudiante hace poco tiempo, sigo estudiando ahora y me doy cuenta que en las universidades se generan estos debates súper importantes para la sociedad, ¿no es cierto? Entonces se generan ideas, nacen prácticamente la ciencia, la tecnología, el avance en la medicina o en cualquier área es importante, pero cuando no hay una universidad que tiene los parámetros adecuados, que no tiene un Estado que pueda regular, que pueda dar el apoyo necesario, la sociedad se queda. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo trabajaba en una universidad privada en el Ecuador, coordinando las becas para los estudiantes indígenas, resulta que una carrera de ingeniería civil que era 6 años, un estudiante indígena lo hacía entre 7 y 8 años. Y nos preguntábamos qué pasa, por qué, qué es lo que está pasando con los jóvenes indígenas ahora que no pueden una clase simple de matemática. Y después con una profesora de educación les hicimos en un test a un cierto número de estudiantes y resulta que el conocimiento de matemáticas de estos jóvenes que habían estudiado en colegios rurales y colegios bilingües indígenas, resulta que su conocimiento de matemáticas no superaba lo que antes era el tercer curso, o lo que ahora llaman creo que el 9º, el 10º grado. No sabían más allá del tercer caso de factoreo. Entonces, la educación se está estancando y en lugar de que la universidad sea ese espacio de apoyo para que la gente vaya, para que la gente pueda sacrificarse un poco y estudiar, esa brecha para mí en este momento con este tipo de reformas, en lugar de cerrar, se está abriendo un poco más, ¿no? Ok, Clever, muchas gracias. Nos quedamos con esa idea y nos vamos a una pausa. En breve seguimos con más de Frente Radiosa. Muchas gracias. Seis de la mañana. Abrimos las páginas de la información. La designación de una comisión especializada para que analice... 7 horas. Autoridades del gobierno, háganse cargo de las cosas que tienen que asumir. Opinamos y lo hacemos abiertamente con aquellos temas de su interés. 7:30. Actualizamos y cuestionamos temas de coyuntura, con personajes de la política y expertos que nos ayudan a comprender de mejor manera lo que ocurre a nivel nacional e internacional. En Punto Noticias hacemos y somos periodismo público, comunitario y responsable. Wilson Robalino, Alexis Moncayo, Licenia Espinel y todo un equipo de profesionales lo acompañan de lunes a viernes a partir de las 6 horas. Punto Noticias, el otro relato. Somos Pichincha Comunicaciones. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Soy Pablo Salgado y quiero invitarte a que al terminar el día disfrutemos juntos de una rayuela de arte y cultura en La Noche Boca Arriba. Todos los martes de 19 a 21 horas, ven y sube con nosotros al filo de la noche. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. La Noche Boca Arriba. Los oyentes del mundo según el rock and roll opinan sobre el programa.
Yo no entiendo cómo Radio Pichincha financia esa desfachatez del programa con comentarios horrorosos y música del diablo. ¡Cállese, botarate! El mundo según el rock ofrece la mejor selección de música oscura, poderosa, épica, para expiar tus miserias a punta del mejor rock de todas las épocas. Escúchanos en Radio Pichincha los días miércoles a las 8 de la noche. La mejor música desde la delta del Machancara a la delta del Mekong. Radio Pichincha. Seguimos con más de Frente Radiosa. Estamos conversando sobre las disputas que se tejen en torno a la sociedad. José, quisiera darte la palabra. En el bloque anterior se situaron algunas ideas importantes sobre las que quisiéramos conocer tu opinión, retomando esta idea o este debate que surgía en torno a cuál es la relación entre sociedad, universidad, Estado, política, modelos de desarrollo. Tú ya en tu primera intervención nos hablabas de distintos modelos, universidad de élites, universidades de garajes, las universidades públicas ahora desfinanciadas. ¿De qué forma estas están tomando cuerpo hoy por hoy y en qué medida de alguna manera ensanchan estas brechas de la desigualdad que situaba Clever en su última intervención? Sí, Isabel, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno a lo que dijo Andrea antes de entrar a esto de Clever, que es el tipo de vínculo que hay entre la universidad y la sociedad. O sea, no hay forma de concebir una universidad por fuera de la sociedad y eso no significa partidismo, no tiene absolutamente nada que ver. Yo quiero poner un caso. En el contexto de cuando se empezó a aplicar la Ley Orgánica de Educación Superior, la nueva, digamos, la que están tumbando en este momento, estaba dando un fenómeno muy interesante. Y es que en las universidades hubo una desmovilización política. Claro, las universidades se desmovilizaron, la gente. ¿Por qué? Básicamente porque se estaba dando un proceso de profesionalización, que es en últimas lo que buscan las universidades. Es decir, la universidad estaba dedicándose fundamentalmente a tres de sus grandes motivos, que son el tema de la investigación, el tema de la docencia y la vinculación con la sociedad, explícitamente, vinculación con la comunidad. ¿Cómo se vinculan estos tres o cuáles son las distintas perspectivas que hay sobre esto? El tema de la investigación es un tema fundamental. Un país no puede ser un país viable y con posibilidades de supervivencia al futuro inmediato si no tiene el tema de la investigación claramente asumido. Y la investigación es básicamente la posibilidad de plantearse problemas o identificar problemas y plantear soluciones hacia eso. Y las soluciones o los problemas pueden ser absolutamente abstractos o muy concretos. Cuando hablamos de problemas abstractos es cuando un matemático hace una fórmula y resulta que esa fórmula da las bases para crear una bomba que de pronto destruya un país. Es una aplicación absoluta, ¿no? O realmente encarar problemas como la pandemia que tuvimos en este momento, esa es investigación con un impacto social absolutamente claro. El tema de la docencia también tiene un vínculo con la sociedad indudable. La universidad ofrece una docencia de calidad o ofrece una docencia que no es de calidad. Una docencia de calidad es básicamente que tener efectivamente un cuerpo de profesores e investigadores que tengan la formación y que además tengan la capacidad efectivamente de transmitir esos conocimientos a los estudiantes, que son en última el gran objetivo que tiene la universidad, ¿no? Y no hablemos de la vinculación con la sociedad, que es el principio de pertinencia por excelencia. Una universidad no puede estar de espaldas a la sociedad porque simplemente se convierte en una burbuja, ¿cierto? Que es efectivamente entonces el negocio de helados esto, ¿no? A mí me parece que vale la pena pensar en un asunto, ya a propósito de la pregunta de Clever, hacer también una pequeña reflexión sobre la propia historia de la universidad y la transformación que la universidad empezó a sufrir desde los años 70, sobre todo en el contexto de los Estados Unidos. Si uno hace una historia de la universidad en conexión con el desarrollo nacional, hasta los años 70 la conexión universidad-desarrollo era evidente. A partir de los años 70, cuando se empieza a surgir todo el neoliberalismo, es donde empiezan a surgir en Kent University las primeras posibilidades de que salgan laboratorios que surgen de las universidades y se convierten en entidades autónomas de la universidad, empiezan a generar sus recursos, empiezan a sacar el talento humano de la universidad y empiezan a romper a la propia universidad. Y la universidad empieza a dejar de cumplir su función, que es una función eminentemente social. Entonces ahí lo que me parece es que está en debate y está en disputa en este momento dos opciones. O una universidad democrática que realmente responda a los requerimientos sociales con una vinculación de la sociedad democrática y de calidad a la propia universidad, o simplemente un modelo que es post-sociedad, es post-social. Yo soy profundamente escéptico. Yo creo que ya leyendo las dos propuestas que ha tenido el gobierno actualmente, sinceramente yo no creo que son propuestas universitarias.
son propuestas de negocio, o sea, un negocio tal y como si fuera una heladería, repito. O sea, no hay porque no hay ni siquiera un fundamento, no hay ni siquiera un conocimiento. Yo lo que estaba escuchando, es impresionante escuchar que tenemos demasiados jóvenes vagos dedicados a las drogas que no están haciendo nada, entonces por lo tanto necesitamos que las universidades sean el receptáculo de estos jóvenes que no están haciendo nada. ¿Qué tiene que ver una universidad con la resolución de los problemas de la drogadicción de la juventud, con el desempleo? No tiene absolutamente nada que ver, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, bajo un discurso paternalista, ¿sí?, lo que realmente se está haciendo es romper la propia existencia de la sociedad, de la universidad. Gracias, José. Creo que cuando hablamos de reformas universitarias es ineludible hablar de la noción de autonomía universitaria. Ya Andrea mencionaba algo sobre los problemas de largo aliento de la autonomía financiera de las universidades. Kleber hablaba de también esta autonomía de la universidad respecto al Estado, pero que de alguna forma está siendo sustituido por la presencia del mercado, ¿no es cierto? Y José, tú hablabas de esta, me da la impresión que aludías de esta noción de autonomía responsable que está incorporada en la Constitución de la República. Una de las preguntas complejas, pero que me parece que deberíamos abordar en el espacio, y comienzo contigo, Andrea, es ¿cómo entender a la autonomía universitaria hoy? Digamos, ¿cómo entender a la autonomía universitaria en el siglo XXI, en un Ecuador pandémico, con recesión económica, con un sistema que tiene universidades privadas, públicas, cofinanciadas? Es decir, ¿cuáles son los alcances de la autonomía universitaria y cuál es la vinculación de estos con actores sociales como el movimiento indígena, el movimiento estudiantil, partidos políticos, etcétera, etcétera? Comienzo contigo, Andrea. Bueno, Daniel, para ser bastante claros, el tema de la autonomía universitaria realmente se trabaja dentro de las IES, en principio. Y este trabajo que se realiza dentro de las IES es el trabajo que nos permite ser colaborativos y tener un trabajo asociativo con la comunidad, con la sociedad, con el país en general. Y por qué no hacerlo también a nivel internacional, que de hecho es el trabajo que hacen las universidades. La vinculación con la sociedad que tienen las universidades a través de su trabajo dentro autónomo. Yo realmente, el día de hoy, si me preguntas, ¿las universidades tienen autonomía total? No, no tienen autonomía. Inclusive para tomar cierto tipo de procesos. No existe una autonomía real. Está escrito, sí, que existe la autonomía de las universidades para sus procesos, para generar diferentes tipos de proyectos y desarrollos a la interna. ¿Por qué hacía yo referencia al tema financiero, al gasto público que tienen derecho las universidades? Voy a partir de ese ejemplo pequeñito porque es un ejemplo grande y sé para quienes nos están escuchando y nos están viendo también que están dentro de unas IES o a lo mejor conocen el proceso, saben que para la investigación no necesitas pues esperar que te salga un POA para definir cuánto vas a gastar y que esto, porque los insumos dentro de la investigación inclusive se dan dentro y sobre la marcha. Entonces, este tipo de trabajos dentro de la autonomía universitaria ya de por sí están ellos ligados a depender o dependencia de la Contraloría, que ha servido para darles presión. ¿Por qué es para lo que ha servido? Para presionar a las IES. Y eso también ha hecho que ellos no tengan una autonomía total en la toma de decisiones. Voy a hablar de un tema también corto, que son las terceras matrículas dentro de los estudiantes. Es un tema real. El tema de la autorización te permite y te deja ciertos lineamientos que de cierto modo también son sesgados. ¿Y qué haces con eso? Muchos estudiantes e inclusive apelan y están en los consejos politécnicos o consejos honorables universitarios. ¿Y qué pasa? No se dan paso, porque realmente, como está el modelo de la educación superior, las universidades pueden tomar sus decisiones, aparentemente, pero tienen que regirse frente a un ente de control que le dice usted sí puede, usted no puede, y si usted hizo esto que a lo mejor pudo estar bien, pero para nosotros no, y como está establecido en la ley y se establece de esta forma, glosa. ¿Y qué hacen las universidades? No tienen una autonomía o un control total sobre sus decisiones y también pues sobre la ejecución que ellos tienen dentro de la misma. Y eso que hace que el tema pues lógicamente de la colaboración, de la vinculación con la sociedad se vea frenado. Sin embargo, y voy a tomar también aquí un punto de alusión de lo que decía José, era respecto al tema de la vinculación con la sociedad. Las universidades lo hacen independientemente si el Estado está o no para aportar. Yo les voy a hablar de un caso
muy puntual, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, los proyectos que realiza la Facultad de Recursos Naturales en vinculación con las comunidades para aportar en el tema de riegos, en el tema de seguridad alimentaria, todo eso lo hace la universidad. Eso es algo que ya está, es real. Ellos lo hacen y no ha dependido de un gobierno o más bien la voluntad política. No ha dependido porque ya vemos que la situación actual no es correcta tampoco. Ahora, lo que estamos palpando hoy en día, eso sí va a generar un antes y un después. Y hoy somos nosotros, como miembros representantes de la sociedad civil, de las diferentes actividades gremiales, somos nosotros quienes podemos presentar propuestas que cambien eso. Entonces, ese realmente es mi punto, Daniel, en el tema de autonomía, como yo lo he visto, como yo lo he palpado, y también pues el tema de vinculación y desarrollo que tienen las IES con la sociedad. Gracias, Andrea. Voy contigo, Clever. ¿Cómo entender la autonomía universitaria hoy? Y aprovecho para preguntar, ya que es tu área de expertise también. ¿Cómo entender la autonomía universitaria, el lugar de la gobernanza, el Estado, con iniciativas como, por ejemplo, una universidad intercultural, digamos? ¿Cómo ves tú esta tensión entre la autonomía universitaria, la gobernanza y una propuesta de institución que apalanque el sistema de educación intercultural y de alguna forma también el Estado plurinacional, como varios actores sociales han promovido durante años? Creo que ese es, digamos, lo que tú acabas de plantear es una discusión, creo que no cuaja no cuaja dentro del imaginario educativo en nuestro país. Yo probablemente voy a ser infidente y voy a decir que la autonomía universitaria entendida per se es probablemente como la autorregulación de los medios de comunicación, es decir, no existe. Yo creo, sí, en la autonomía de un pensamiento y de un libre pensamiento en la universidad y de la libre creación dentro de las universidades, pero la autonomía per se, por autonomía, sin ningún tipo de regulación, no creo que debe existir. El Estado tiene que regular. Es necesario que el Estado regule presupuesto, que regule administrativamente algunos ítems, pero creo que dejarle la autonomía en la libertad, me parece, y la libertad de una manera muy amplia, me parece que no es bueno ni conveniente para, digamos, una sociedad como la ecuatoriana. Es necesario que se responda por recursos que finalmente son los recursos públicos y de recursos de todos los ecuatorianos, ¿no? Cuando nosotros decimos un joven que está a punto de graduarse necesita $2,500 la universidad, pues solamente estoy poniendo un ejemplo, necesita responder qué es lo que cada año hizo con esos recursos asignados a cada estudiante, ¿no? Y creo que ahí la tarea de la sociedad es importante, este tema de las veedurías y también el tema de que los jóvenes de la organización juvenil para básicamente luchar para que se respete este tipo de cosas, incluso para aumentar el presupuesto para los jóvenes. Entonces la autonomía creo que tiene esos dos hilos importantes. Por un lado es la autonomía, sí, en pensamiento, en creación, en dejar que los jóvenes creen, piensen, discutan, debaten en la universidad, pero también el Estado tiene que regular este tipo de cosas. Entonces, en esta autonomía, la creación de una universidad intercultural ha sido muy complicado, porque por un lado, no ha cuajado en entender que finalmente la universidad intercultural, la universidad ya de per se es una cuestión que abarca muchas culturas, muchos pensamientos. Yo creo que se está debatiendo mucho y lo que ha hecho ahora con la reactivación de la Mauta de Guasil es básicamente dar un espacio a unas carreras que probablemente aún no tienen, digamos, una amplia difusión, ¿no es cierto? Entonces, por ahí el tema de la autonomía tiene, digamos, estos problemas que todavía aún no han sido resueltos y que probablemente en los próximos meses no terminen de resolverse, ¿no es cierto? Por las carreras, por la demanda que tiene el mismo mercado, como llaman los estudiosos del mercado estudiantil y este tipo de cosas que nos ayudan a entender y a ver lo que está pasando en la universidad intercultural, ¿no? José hace un momento decía es la universidad de élite, las universidades de garaje, las universidades públicas, y creo que la universidad intercultural está intentando engranarse en la sociedad, pero aún nos falta mucho, ¿no? Gracias, Clever. Te traslado la misma pregunta, José.
¿Cómo entender la autonomía universitaria hoy, en el siglo XXI, un sistema heterogéneo, diverso, con una gobernanza en disputa, digamos, entre el Estado y el mercado, siguiendo un poco las reflexiones dichas en este panel? ¿Cómo entender la autonomía universitaria? Y te coloco la misma pregunta que Clever, con las tensiones que conlleva la construcción intercultural en un país como Ecuador. Sí. Pensando, digamos, en lo último que ha planteado Clever, creo que vale la pena hacer una retrospectiva un poco histórica sobre el origen de la autonomía universitaria. Está en el contexto, además, América Latina tuvo una gran contribución a eso, en el contexto de las reformas de Córdoba en Argentina. Básicamente, lo que la autonomía, uno de los grandes reclamos que se hizo de la autonomía fue con respecto al tema partidista, es decir, la existencia de un partido que dice qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y autonomía con respecto también al tema religioso, ¿sí? Que es todo este tema realmente de la profunda secularización que tenía que tener la universidad, en el sentido en que la universidad puede ser perfectamente una ruptura, puede proponer una ruptura de creencias, etcétera, etcétera. Y eso tiene otra incidencia, me parece que es muy interesante, en el tema de lo que es la libertad de cátedra. Es decir, realmente el investigador docente, a partir de su propia experiencia, debe crear un ambiente lo suficientemente libre para que efectivamente transmita su conocimiento a los estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Y esto creo que Daniel, tú conociste bastante ese importante debate que se hizo en el contexto de la LOES, que era la necesidad de diferenciar entre lo que es autonomía y lo que es autarquía. Autarquía en el sentido de realmente lo que fue ese proceso en el que terminaron convertidas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, que se convirtieron en pequeños espacios que solamente peleaban para sus propios intereses. Aquí habrá planteado eso que sucede con el caso de los medios de comunicación. La comunicación, por ejemplo, es un derecho social, además tiene una serie de responsabilidades, pero los actores, ¿cierto?, simple y llanamente empiezan a enfocarse en la conquista de sus propios intereses. Entonces, ese es un poco lo que sucede con la autarquía, que incluso en muchos casos hizo que las propias universidades públicas se convirtieran incluso en ingobernables, porque las carreras, las facultades se convirtieron en espacios tan autónomos y tan autárquicos que incluso rompían con la posible gobernabilidad de la universidad en su conjunto. Y se rompe lo que es la universidad como un bien público, como un bien común, y termina traducido a intereses particulares o intereses corporativos. Creo que, y tenemos que ser muy francos, la educación intercultural bilingüe ha sido uno de los espacios en los cuales esa corporativización y también ese neoliberalismo se ha dado, a nombre, entre otras cosas, de una autonomía que a veces es mucho más radical porque está sustentada, digamos, en términos constitucionales en el reconocimiento de la interculturalidad y la plurinacionalidad. Yo conozco casos con bastante detalle de lo que sucedió tanto con la Mautaihuasi, que fue una universidad privada que realmente rompió totalmente sus nexos con los propios pueblos y nacionalidades y terminó convertida realmente en una fábrica de mediocridad, y hay que hablarlo con franqueza. Por ejemplo, los compromisos que tenían en torno al quichua, los compromisos que tenían en torno a la misma ancestralidad, ni siquiera eso los podían cumplir, porque realmente no tenían las condiciones y tampoco estaban interesados en hacerlo. En el caso de la Mautaihuasi, que se está recreando ahora como una universidad pública, habría que hacer todo para que efectivamente la calidad, ¿cierto?, vaya también hacia los pueblos y nacionalidades, lo cual coincide perfectamente con el tema de los derechos culturales, de los derechos incluso para ser un país intercultural y plurinacional. No existe ninguna contradicción, ¿cierto? Pero eso significa efectivamente de que la investigación, de que la docencia y la vinculación con la comunidad también tiene que convertirse entonces en ejes realmente articuladores del quehacer, y no solamente las aspiraciones, digamos, microgrupales de intereses específicos. Me parece que es básico pensar que la autonomía está directamente vinculada también con el tema de la rendición de cuentas. La universidad no puede ser entendida como un espacio en el cual la gente haga exactamente lo que quiera. Verán, la gran tragedia, y yo quisiera, Andrea, y esto es un tema que creo que hay que pensar, por ejemplo, una de las grandes tragedias que tuvimos antes de las reformas de la LOES de
de la última que se están tumbando en este momento, es que realmente eran unas fábricas de producciones de profesionales que no tenían ni siquiera qué hacer en la sociedad. Y eso es una tragedia, es decir, es realmente y todo eso hecho a nombre de la autonomía, que realmente es un cálculo básicamente de ingresos, es un cálculo de cuánto me va a producir abrir, por ejemplo, carreras de administración de empresa, que es lo que está de moda en este momento, ¿cierto? O abrir ingenierías de sistema con muy poca infraestructura y con muy poca calidad de los profesores, pero es lo que está de moda. Y resulta y sucede que la formación universitaria no puede estar determinada por la moda ni puede estar determinada por el mercado, pero sí hay que pelear efectivamente por el tema de autonomía, como se planteó originalmente desde la reforma de Córdoba, en el sentido como ha planteado Clever, o sea, que habla del sentido del ejercicio libre de la crítica, el sentido libre de la investigación, el sentido libre de la docencia. De acuerdo, José, muchas gracias. Nos acercamos ya al final del programa y a modo de una ronda de comentarios finales, quisiéramos preguntarles su opinión sobre las coordenadas, las líneas rojas que deberían o pueden organizar el debate que apenas comienza a gestarse sobre la reforma universitaria. Si bien es un tema de larga data, tal como ha sugerido José ahora con este recuento histórico para abordar el tema de la autonomía, pensando en el momento político, el momento social actual que atraviesa el país, ¿cuáles son las coordenadas que deben organizar el debate que, como decía, apenas comienza sobre la reforma universitaria? Andrea, comenzamos contigo. Muchísimas gracias. 2 minutitos, por favor, cada uno para cerrar. Gracias. Bueno, para finalizar, a mí me gustaría nada más plantear algo. José mencionaba algo importantísimo y es el tema de la calidad de educación superior. Creo que hoy en día deberíamos dejar de lado totalmente, yo voy a reiterar mucho en esto porque creo que el ser presidenta de una federación nacional también llama a eso, es el dejar el partidismo de lado y pensar claramente en el tema de la calidad de educación superior, los profesionales que hoy en día están habiendo, que las reformas que existan en la LOES vayan en ese sentido, en el sentido de la mejora de la calidad de educación superior, en que los procesos que se realicen en las instituciones de educación pública sean rápidos, inclusive para el tema de la salida de los estudiantes dentro de las IES, porque también hay un tema ahí de 5, 6, 7 u 8 años de los estudiantes dentro, en las escuelas politécnicas eso es una realidad. Entonces, el direccionamiento, más bien las directrices que yo plantearía para un futuro debate, es que todas estas reformas que se están planteando sean de acuerdo a análisis, pero análisis técnicos, análisis reales, no análisis políticos en este tema de partidismos, sino análisis reales de la calidad de educación básica, secundaria y también el tema de la educación superior. Entonces, para mí, esas deberían ser las directrices. La calidad de educación superior en base a la realidad actual que estamos viviendo, a la calidad actual de la educación, para, de acuerdo a eso, sí plantear las diferentes reformas. Porque estar o no a favor de un sector es muy complicado. Lo que sí realmente es nuestro deber es defender la educación superior, es lo que vamos a hacer. Y pues, lógicamente, en el debate esperamos nosotros también plantear este tipo de reformas y este tipo de criterios para, pues, las futuras reformas que se den. Esperamos nosotros también aportar de manera crítica y objetiva, siempre y cuando en miras de la calidad de la educación superior. Eso y muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ti, Andrea. Clever, te transmito la misma pregunta. ¿Cuáles son las coordenadas que pueden organizar el debate en torno a las reformas universitarias? Yo creo que deberían al menos tener 2, ¿no? La primera, me parece que es súper importante este tema de qué tipo de educación necesitamos en este momento en la sociedad. Yo creo que la reforma del LOES no debe ser un tema parche, ¿no? Un tema que solamente habla de las 3 cosas básicas que habían planteado en primer lugar el gobierno nacional. Hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Más bien pensar qué universidad necesitamos ahora. Eso creo que deberíamos estar discutiendo en la Ley de Educación Superior. Y eso implica también temas como el presupuesto, como los profesores, como la calidad de la educación que van a tener los estudiantes. Creo que eso, más allá de las otras cosas, me parece que son importantes y que no se debe dejar de lado. Obviamente este es un tema, ya se va a convertir en una lucha política entre probablemente las organizaciones estudiantiles, la sociedad principalmente y el gobierno nacional, pero creo que el tema educativo nos involucra a todos. El tema de hace unos meses nomás decíamos, para que un niño de Guamote, de las comunidades indígenas pueda tener acceso a educación y pueda mejorar su calidad de vida, necesita pasar entre 30 y 40 años en realidad. La educación superior, la educación en nuestro país tiene que enfocarse en cerrar esa brecha, que no sean 30 años, 40 años, que sean 20, que sean menos, que tengamos, que los niños en el campo tengan esa oportunidad. La educación tiene que servir finalmente para eso.
que obviamente las discusiones que van alrededor de eso también son importantes. Quiero agradecerles enormemente por este espacio. Muchas gracias. A ti, Clever, muchas gracias. José, tú en una intervención anterior situabas que hoy por hoy el debate se teje en torno a una universidad democrática versus un modelo postsocial, decías tú. Aterrizando esto, ¿cuáles son las coordenadas, los mínimos que debemos situar de cara a este debate sobre la reforma universitaria? Sí, creo que primero no se puede aceptar gratuitamente la afirmación de que la crisis conduce a una imposibilidad de inversión en el campo de la educación superior. Hay que pelear sistemáticamente por el tema de la inversión en la universidad, en la educación y en la universidad para llegar realmente a los estándares internacionales que oscilan entre 4 y 6% del Producto Interno Bruto. Yo creo que eso es una condición ineludible para lo que ha planteado Andrea, que es importantísimo, que es el tema de la calidad, del aseguramiento de la calidad. Significa efectivamente que las tres grandes ejes de la universidad se mantengan, que es lo que tiene que ver con investigación, docencia y con vinculación con la sociedad. Realmente, es decir, es la única forma como podríamos asegurar eso. Y me parece que otro eje que es otra línea roja es el tema de la pertinencia, en el sentido que está vinculado además con el tema de calidad y con el tema de financiamiento. O sea, una pertinencia, una universidad que responda efectivamente a los retos que la sociedad demanda de ella, y por lo tanto que sea una universidad que preste también informes y que preste información de su propio quehacer a la sociedad, ¿no? Y me parece que eso es también relacionado con el tema de la pertinencia de lo que proponen las propias CIES. No se puede proponer cualquier cosa porque se me ocurre, ¿cierto? Sino que tiene que haber realmente una conexión con los grandes requerimientos que la sociedad tiene hoy por hoy, que son tan grandes. Pensemos en el tema ambiental, pensemos en el tema de salud, pensemos en cómo vamos a bajar realmente la sobreexplotación del planeta. Esos son temas que tiene que responder la universidad sin perder el tema de una igualdad social y una búsqueda de un bien común. De acuerdo, José, muchas gracias. Te agradecemos a ti, a Clever, a Andrea por habernos acompañado esta tarde, ya casi noche. Esto fue Frente Radiosa. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.